tal vez central y más importante de la concepción de la pastoral educativa, que es lo que se refiere al currículum. Porque al fin y al cabo, eso es lo que termina definiendo la actividad cotidiana de una obra escolar o educativa del nivel que sea. La gente viene a la escuela para aprender cosas. Espera salir sabiendo cosas y los docentes estudiamos para saber estas cosas que hay que enseñar. Esta cosa, los aprendizajes, los contenidos, los conceptos, las actitudes, las habilidades, todo lo que está englobado dentro de la idea de contenido es lo que define el día a día de la actividad escolar. No solamente las ideas que se aprenden, sino todos los contenidos escolares en términos generales. Y eso, como todos saben, no vamos a abundar en eso, está definido en ese concepto de currículum. El concepto amplio de currículum que se ha instalado en la versión argentina de hace mucho tiempo es todo aquello que corre por dentro de una escuela, ¿no? Currículum viene de currere en latín, son las cosas que corren, las pequeñas cosas que están dando vueltas, las cosas que conforman un circuito, y todo lo que corre dentro de una escuela. Y como decíamos la vez pasada, hay cosas de las que corren en la vida escolar que son planificables y otras que no. Frente a esas que no, sobre todo, lo que cuenta es el fondo de cada una de las personas que saldrá a responder frente al imprevisto. Me refiero a accidentes, muertes, problemas de relación, nacimientos, todas cosas, bueno, los nacimientos son más o menos planificables, ¿verdad? Pero todas las otras cosas más accidentales de la vida, discusiones, malos momentos entre los alumnos, problemas de fuera que repercuten dentro de la escuela, toda esta cosa ahora de las redes y el uso que los chicos, adolescentes o preadolescentes sobre todo hacen de esto y cómo eso influye sobre la vida grupal. En fin, todas estas cosas también forman parte de esta idea del currículum, aunque no sean del todo planificables y sobre todo aunque no sean responsabilidad primordial de nadie. Porque una cosa es la clase de ciencias y otra cosa es qué pasa cuando unas chicas se instalan como, no sé cómo se dirá ahora, pero las divinas del curso y quieren imponer a las otras cuestiones y se desatan ahí relaciones violentas que no van. Bueno, en fin. Esto como para decir de qué vamos, hacia dónde vamos. Yo les presenté para que ustedes pudieran leer esa conferencia del padre Parra. Como ustedes vieron, es una conferencia que tiene muchos años. De todos modos, me parece a mí que para muchas de nuestras entidades educativas, el diagnóstico que subyace a la conferencia sigue siendo vigente. Por más que ha pasado mucho tiempo y que desde aquellos años para acá muchos somos los que intentamos hacer un planteo distinto, hay dos condiciones que hacen que esto sea medio permanente. Una es la inercia, estaba por decir, el fondo de lo que vimos con el texto de Corso en nuestro primer encuentro. Es decir, el concepto de fe que solemos tener habitualmente, que es más bien escindido, ¿no? Por un lado va toda la cosa de la vida cotidiana, de la vida política, de la estructura económica, de la concepción social, antropológica, que tenemos de todo, y por otro lado va la vida litúrgica, la cuestión relativa a los problemas de la muerte, en fin, esas cosas más típicamente religiosas. Como decía una vez una profesora
que yo tuve, una señora que no era creyente, la vida de las personas se divide en tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para ser religioso. Bueno, no, esa es la concepción común, y muchos de nosotros, incluso quienes estamos consagrados, a veces reaccionamos así. Una cosa son los problemas de la vida de la escuela, y otra cosa es esto de la misa, el no sé qué, que el campamento, el retiro, es otra cosa. Todos lo experimentamos de un modo u otro, con la dificultad para que cada docente pueda asumir, cuando le toca por organización escolar, la hora de catequesis. Y esto se ve sobre todo en primario y en inicial, ¿verdad? No siempre es fácil encontrar maestras y maestros que quieran hacer las dos cosas, y aun cuando quieran, que puedan hacerlo con cierta solvencia. Porque los profesorados no preparan para eso, porque la vida no tiene la posibilidad de que estas personas hayan hecho esa síntesis, en fin. Esa es una situación por la que este diagnóstico del año 96 del padre Parra me parece a mí que sigue vigente. La otra es que la carrera docente es breve. Nos puede parecer muy larga, ¿no? Cuando llevamos 40, 50 años de servicio. Pero en la vida de una institución eso es breve. Y la gente se jubila, o se va, o cambia, y hacemos muchos esfuerzos de formación de las personas, que son perfectamente válidos, y que en el caso de cada uno y de cada una, lo ayuda a su síntesis, la ayuda a su síntesis, pero después se va. Y llega una profesora, un profesor nuevo, con el que hay que volver a empezar, porque no tiene hecha la síntesis. Y esto es la tarea del directivo, es así, la tarea de las redes, de instituciones, es esa, ofrecer permanentemente estos espacios de formación para una vida un poco más integrada. Bueno, estas dos condiciones, me parece a mí, hacen que esta situación que denuncia Parra en la conferencia, por más que sea una lectura del año 96 de Colombia, en Argentina, en el año 2021, siga siendo bastante válida. Es probable que tengamos, de todos estos años, una serie de medidas ya tomadas que intenten poner otra cosa, pero de todos modos no es algo sobre lo que podamos decir, bueno, esto ya está, vayamos a otra cosa. Es algo que necesita una mirada, una atención permanente. Si ustedes pudieron leer el texto y comentarlo tal vez entre ustedes, vamos a ir haciendo algún subrayado, y me gustaría, si es posible, que reaccionaran frente a esto, que pudieran hacer comentarios, subrayados, o incluso preguntas de cosas que no se hubieran comprendido del todo, ¿no? La primera parte de la conferencia, que comenta el padre Parra, la encuesta que las hermanas salesianas habían hecho en sus obras, va al nudo del problema desde la perspectiva de qué es lo que llamamos pastoral dentro de una escuela, o de una institución educativa en general. El padre Parra, que trabaja en la Universidad Javeriana, toma, o trabajaba, no sé si sigue trabajando, toma ejemplos de la Javeriana que le resultan más comunes para él, más cercanos. De todos modos, me parece que son perfectamente válidos para todos. Y lo primero que nos señala entonces es que la pastoral es algo que podría ser hecho en una parroquia tranquilamente, lo que solemos hacer en las escuelas, podría ser hecho en una parroquia tranquilamente, sin cambiar mucho, y en la escuela no debería ser tal cual. Él hace una breve lista por ahí, ¿no? La clase de religión, que puede ser catequesis u otros formatos, hacemos retiros, hacemos campamentos,
todas cosas que en la parroquia también se hacen. Hacemos misas, hacemos novenas para un determinado santo, patrono de la escuela o lo que sea. Hacemos reflexiones, todas cosas que, digamos, no hacen al meollo de la vida escolar. Porque, como dice por ahí el padre Parra, las clases habituales, que es lo grueso y lo que los chicos vienen a buscar y lo que las familias intentan mirar, se interrumpe con estas otras actividades religiosas y a veces los chicos o los docentes se preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué vamos a ir ahora a misa? Si estábamos lo más bien haciendo esta otra cosa. Si estábamos haciendo este otro ejercicio que era tan interesante, ¿por qué ahora hay misa? Yo fui alumno de nuestra escuela acá y recuerdo muchas veces preguntarnos eso. A veces era una salvación que hubiera misa, porque íbamos a saltear la hora de Mengano, que era muy aburrida. Pero otras veces no, porque estábamos trabajando en algo súper interesante y ahora toca misa. ¿Y a qué vamos? O toca celebración de la palabra, o toca ir a confesarse, no sé, lo que sea. Esta habitualidad también de que todos vamos para el mismo lado, ¿no? En la escuela es bastante común, todos hacemos todos, los hermanos nuestros decían antes, todos los días las mismas cosas, a la misma hora y del mismo modo. Esta comprensión de que todos necesitan todo y todos necesitan saberlo todo y todos necesitan hacerlo juntos, está muy introducida en la vida escolar. Bueno, lo que señala el padre Parra es que los contextos en los que la vida escolar se desarrolla han cambiado. Y no es más posible seguir haciendo todo tal cual como lo hicimos siempre. El contexto, aún en pequeñas poblaciones, de la pluralidad de ideas, de formas de vida, de comprensiones de lo humano, es mucho mayor que lo que era hace 100 años, hace 50 años, hace 20 años tal vez. Y necesitamos tomar cuenta de eso para poder prestar un servicio a la altura de lo que aquellos que vienen a recibir el servicio están pidiendo. El padre Parra nos señala también que lo más importante dentro de una institución educativa son las personas que están allí. Es importante el edificio, es importante la instalación electrónica y de comunicación, todo eso es importante. Es importante la biblioteca, sí, qué lindo si tenemos un museo, qué bueno si tenemos buenos transportes para que los chicos lleguen, todo eso es importante. Pero lo que verdaderamente cualifica una escuela es el personal. El personal docente, el personal no docente, las familias y sus alumnos. Eso es lo que hace una escuela. Porque en el centro de la vida escolar, lo que hay es una relación. Muchas veces se dice, en el centro de la vida escolar está el alumno. Y eso es cierto solo bajo un determinado aspecto. No hay ninguna escuela que tenga alumnos solos. En el centro de la vida escolar hay una relación, que es la relación pedagógica, que es una relación sumamente compleja. Es claramente la relación entre unos adultos que tienen la función de acompañar el aprendizaje y unos niños, adolescentes, jóvenes, adultos incluso, que están allí para desarrollar unos aprendizajes y que han venido para eso. Pero esa relación tiene otras relaciones que son parte de este conjunto. La primera es la de los pares entre sí, la del conjunto de esos que llamamos alumnos y la del conjunto de ellos que llamamos docentes. Las relaciones de estos forman parte de la relación
pedagógica. Y también están, un poco más lejos si se quiere, las relaciones de cada uno de todos ellos con sus familias, que también forman parte de esa relación, porque ninguno está en una cápsula perdido por ahí. Y todo lo que sucede en las casas de cada uno repercute dentro del aula. Pero también está la relación de cada uno de nosotros con la ciudad en la que vivimos, con el barrio, con la ciudad, con la provincia, y así alejándonos. No existen escuelas en burbujas sueltas, están insertas en una trama de relaciones. Y ahí también esa relación es doble, porque hay la relación de cada uno y la relación de la institución con las otras instituciones de la ciudad. Pero además está la relación de cada uno de nosotros, docentes y alumnos, con los saberes, que implica la relación de lo que sabemos, pero también con las instituciones que generan, custodian, multiplican, desarrollan esos saberes. Todo este conjunto de nudos está ahí en el centro de la vida escolar. No es lo mismo que nosotros hayamos estudiado una carrera una vez y nunca más nos conectamos con estudios de esa disciplina, ni leímos revistas, ni nos preocupamos por saber qué avances hay. Forma parte de la relación pedagógica la relación que el docente y que los alumnos tienen con las instituciones que preservan, multiplican, desarrollan los saberes. Reconocer que en el centro de la vida escolar hay una relación es clave para pensar cómo se transforma. A veces podemos tener la idea de que para transformar la escuela, lo que tenemos que hacer es poner más horas de no sé qué cosa, o más dispositivos pedagógicos de no sé qué cosa. Porque eso va a hacer que los alumnos hagan esto otro nuevo, y eso va a cambiar. O tenemos la idea de que lo que hace falta es una actualización en matemática para que los profesores usen ahora la didáctica francesa, y entonces vamos a cambiar. Y el secreto, en rigor, no está en ninguna cosa que le añadamos desde fuera, sino que está en el corazón de la relación. Y quienes tienen la llave para cambiar institucionalmente son los docentes. La relación institucionalmente solo puede ser modificada si conseguimos que los docentes comprendan, adhieran y se movilicen en torno al proyecto institucional. No digo nada que no sepan, solo lo recuerdo. No es el proyecto el que cambia las cosas, no es la inversión, no es el dispositivo X, es la posibilidad de que los docentes opten de corazón y se movilicen en torno al proyecto que la institución tiene, lo que va a modificar las cosas. El polo en esa relación, el polo del alumno y de las familias que están por detrás de los alumnos, tiene menos posibilidades de cambiar las cosas, porque en rigor vienen a recibir, entre comillas, son sujetos de ese aprendizaje, pero están entregados a lo que la institución ofrezca mediante la acción concreta de los docentes. Podrán presionar, podrán pedir, queremos horas de inglés, queremos horas de computación, queremos esto, queremos aquello. Todos ustedes experimentarán la presión de la familia sobre este docente, sobre aquel programa, sobre aquella cosa, seguro que sí. Pero ustedes saben también que no es un buen modo de conducir ceder a cualquier presión de cualquier persona, de cualquier grupo, porque sí, porque hay que tener contentas a las familias, porque hay que tener buen clima.
Lo que importa es ceñirse al planteo que tiene la institución acerca de qué quiere ofrecer. Su perfil, su originalidad está en eso, en cuál es el perfil de lo que está ofreciendo. Cuando una escuela se plantea entonces en términos de escuela de la iglesia, que quiere ofrecer un proyecto educativo pastoral, o de pastoral educativa, es necesario que mire su proyecto curricular por encima de cualquier otra cosa. El instrumento de construcción básico de la propuesta de pastoral educativa es el proyecto curricular. Por proyecto curricular entiendo así en grandes rasgos ese espacio participativo de construcción donde se delinean los aprendizajes. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cuál es la perspectiva sobre la que vamos a enseñar? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que vamos a propiciar? ¿Cuál es el modo de evaluación que vamos a tener? Esa es la discusión fundamental en la vida de la escuela. Y lo pastoral, como dice el padre Parra, o está ahí o no está en ninguna parte. Lo que distingue a una escuela católica no es si tiene 2, 5 o 14 horas de religión. Lo que la distingue es qué pasa en todas las otras horas. Porque la hora de religión, mal que mal, es fácil de poner. Se pone un catequista y algo saldrá. Que haya o que no haya misas es fácil de solucionar. Se trae un sacerdote y algo saldrá. Pero ¿qué comunicación tenemos con estos alumnos acerca de qué es ser persona? ¿Qué es lo que enseñamos acerca de cómo se vive en la sociedad? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se consume? ¿Qué cosa es el trabajo? ¿Qué cosa es ser patrón? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Cómo funciona la política? Eso es lo que enseña la escuela. Y ahí es donde debe verse si esta escuela es católica o no. Tenemos la condición, no el problema, la condición de que nuestro ambiente es plural. Y entonces en la escuela tendremos gente que piensa distintas cosas. La construcción del proyecto curricular justamente es el espacio para que las diferencias se aproximen, para que las personas que formamos parte de una comunidad escolar podamos entre todos ir construyendo acuerdos, orientaciones compatibles con la intención que tiene la escuela. Ustedes me dirán, bueno, pero yo termino contratando al profesor que consigo. Si apenas si consigo gente con título en este lugar donde yo tengo la escuela. Bien, eso no es el problema, esa es la condición. Conseguimos las personas que tenemos, y las personas que tenemos son lo mejor que tenemos. Puede ser que haya otras mejores, seguro, puede ser, es muy probable, y será cuestión de buscarlas. Pero mientras tanto, los que somos los mejores. Y con ellos, con nosotros, con esos nosotros, tenemos que trabajar. Y con ellos, con nosotros, tenemos que poder ofrecer un servicio de calidad que comprende la vida del modo más cercano al Evangelio que nos sea posible. Esto primero en torno a la afirmación, esto de que fuera del currículum no hay salvación, no. Fuera del currículum no hay pastoral.
la pastoral está en el currículum o no está. Tal vez alguno o alguna quisiera hacer algún comentario, algún subrayado o algo sobre esto en primera partecita. Sí, Marta. Buenos días a Buen día. todos. Muchas gracias, hermano Santiago, por lo que está diciendo, qué importante y qué valioso. Nosotros en las otras jornadas, en la primera y en la segunda, hemos estado también hablando de esto, en los grupos chiquititos que nos tocaban trabajar, y en algunas de esas reuniones habíamos hablado de la importancia de un currículum. Y por ahí de un currículum en clave de pastoral. Y si bien es cierto que la provincia de Córdoba nos manda un diseño curricular al cual nosotros debemos cumplir, bueno, ellos dicen que es guía y orientación, pero bueno, nosotros tenemos que llevarlo adelante. Pero qué interesante sería que desde el obispado o desde la Junta Diocesana pudiéramos reunirnos referentes de diferentes áreas y armar nuestro diseño, sin estar alejado de lo que dice provincia, ¿no? Pero a ver, cuando hablamos del origen de la vida, por ejemplo, en biología, en geografía, bueno, ¿qué mirada le vamos a dar nosotros como escuela católica a, por ejemplo, ese tema? Cuando hablamos de célula, cuando hablamos de seres humanos, cuando hablamos de dignidad. Creo que eso nos está faltando. Por ahí en algunas escuelas lo están haciendo muy bien, pero en otras nos está faltando. Al igual que una formación, no sé si capacitación, pero una formación eh, para los profes, porque tampoco de nada vale tener un muy buen diseño curricular de escuela en clave pastoral si el profe tampoco no sabe qué decir cuando dice, mira, vos tenés que dar la parte de célula desde este punto de vista también, además de lo que vos das, también este otro. Si el profe nuestro no sabemos qué decir, de nada vale tampoco un diseño así. Entonces, ¿por qué no pensar, no sé si en este transcurso de tiempo, todos tenemos mucho, pero no sé por qué no el año que viene, empezar a tener reuniones con referentes del área de ciencias sociales, del área de matemática, del área de química, y decir, bueno, a ver, ¿cómo deberíamos dar estos temas, estos saberes, estos aprendizajes, estos contenidos? Eh, por lo menos para dar un inicio a esto, ¿no? Decir, bueno, lo estamos entendiendo, por ahí va, no va tan, va por la misa, va por festejar las patronales, va por ahí, pero también va por el currículum. Bueno, pero ¿por qué no lo empezamos? ¿Por qué no lo empezamos a diseñar, a armar entre todos? Quizás algunas escuelas que tienen más experiencia nos pueden orientar, guiar a los que no tenemos tanta experiencia en eso. Eh, no sé, capaz que yo estoy muy ansiosa. A mí me encantaría empezar ahora, o de última el año que viene, pero empezar, reunirnos. Todos estamos, creo, entendiendo y creo que todos estamos diciendo qué lindo, qué bueno, qué importante lo que está diciendo, pero para que no quede solo en palabras, vamos a las acciones. ¿Cuál sería? Trabajar intra para después volcarlo al aula. Es mi idea, ¿no? Gracias de nuevo por No, gracias a escuchar. usted, Marta. ¿Algún otro comentario o pregunta que quisieran hacer sobre este primer planteo? Pueden levantar la mano con el dispositivo que tiene el Zoom, porque no los puedo ver a todos. Alicia. Sí, buenos días. Plenamente de acuerdo con Marta. Creo que dentro del ámbito de la Junta Diocesana disponemos de muchos profesionales de la educación, especialistas en distintas áreas, que podemos trabajar en conjunto para sumar a esto que vos decís, hermano,
porque en realidad lo que nos va a faltar, me parece, en función de estos 4 encuentros y cómo lo analizo, es después ir a las aulas. ¿Cómo hacemos para que nuestros docentes en el aula puedan transmitir esto generalista a algo específico de la formación de cada uno? Si bien nosotros en nuestra región tenemos formación específica en las distintas áreas de alta calidad, creo que con acuerdo con Marta, esto de que nos está faltando la otra parte, ¿no? ¿Cómo hacemos para darle la impronta pastoral a nuestras áreas del conocimiento? Yo me sumo a lo que propone Marta y voy un pasito más allá. Nosotros en la diócesis tenemos el ISMI como Instituto de Formación Superior. Y alguna vez le escuché a Juan Pablo Capelari, vicedirector de la escuela donde yo ahora soy representante legal, una idea que se la robé y la comparto. Qué hermoso sería poder a futuro hacer que el ISMI complementara la formación que la universidad nos da en los profesorados en la formación pastoral. Entonces, cada docente, sobre todo los que vivimos en los pequeños pueblos, tengamos deseos de trabajar en escuelas confesionales, agregarle a nuestra formación específica ese plus de pastoral para poder trabajar en el área de conocimiento. Me refiero, dado que el ISMI en este momento no abarca todas las áreas del conocimiento en la formación de profesores. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Yo quería recordarles que hace el año 1986 que la diócesis de Río Cuarto tiene también el Instituto Diocesano de Formación Laical. Entonces ahí creo que también depende de cada uno querer formarse. Es un lujo creado por el Padre Tucho. Además nos da la posibilidad a los párrocos del interior de llevarlo al interior. Entonces ahí hay una formación cristiana básica muy, pero muy importante. Yo creo que no, por lo menos en Río Cuarto no se podría tomar un docente si no ha hecho este instituto, que es accesible, es económico, y vuelvo a insistir por la experiencia, es una formación cristiana básica muy rica y muy importante. Sí creo que después debemos seguir profundizando, y gracias a Dios tenemos estos institutos terciarios de formación docente, entre ellos el ISMI. Un poco esa era la idea cuando en alguna reunión de curas se hablaba de la necesidad de fundar el ISMI, con Monseñor Martín. Pero creo que partimos, digo, una buena primaria cristiana tenemos en el ISMI. Aún los diáconos permanentes, por ahí creo que hasta estudiaban ahí. Entonces, de ahí en más después, ojalá podamos ir puntualizando, profundizando, enriqueciéndonos en aspectos mucho más puntuales. Pero no nos olvidemos y aprovechemos lo que gracias a Dios ya tenemos. Muchas gracias. Mariela. Buenos días, muy interesante, hermano Santiago, y bueno, adhiero un poco a todos los que estuvieron haciendo referencia. Por ahí pienso que el desafío más importante, no sé qué dice usted, hermano Santiago, este currículum en clave pastoral y el acompañamiento del día a día del docente, ¿sí? Porque por ahí no pasa solo por un currículum en clave pastoral realizado, muy bien realizado, que yo creo que es necesario, pero después la dificultad o el desafío pasa en el acompañamiento del día a día, porque el docente después en el aula, digamos, entre comillas, hace o transmite los conocimientos que quiere, ¿no? Entonces, esto del currículum, esta clave pastoral, yo tengo 30 años de experiencia de docente y siempre se viene hablando, y lo difícil que nos resulta, a veces hasta en acciones que se han institucionalizado en las instituciones, y uno tiene que volver a revisar eso. Pero bueno, creo que es el gran desafío del equipo de conducción, el acompañamiento de las trayectorias de los mismos docentes, ¿no?
porque por ahí a veces no pasa por un buen curso de formación. En el instituto, ya que se hizo alusión al ISMI, las estudiantes, usted habló algo importante que es el perfil que uno quiere formar. Y a veces desde afuera se dice que el perfil de los estudiantes que salen del ISMI tienen una distinción, pero no sé si es una distinción del currículum en clave de pastoral. Quizás sí, quizás no, pero tiene que ver con esto de los valores, de las actitudes. Pero creo que es necesario, no sé, así como hay acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes, también es necesario un acompañamiento de las trayectorias de los docentes, ¿sí? Eso agrego, digamos, porque hay un currículum que es una praxis, y la praxis se ve el día a día, y por más que yo tenga en papeles que tengo que dar este tema con esta orientación, el docente después va a dar lo que ha internalizado en su matriz de aprendizaje. Por supuesto que la formación es fundamental. La diócesis, sostener los institutos, ayuda a esta dinámica, ¿no? Pero insisto en el acompañamiento de las trayectorias de los docentes. Nada más, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. No sé si hay alguna otra mano alzada que no vea. Sí, yo, hermano. Ah, sí. Buen día a todos, ¿cómo les va? Me pareció muy interesante la conferencia, el material, que creo nos ayuda a seguir viendo que lo que no se asume no se redime. Este principio teológico tan importante que me parece que buscarle el pelo al huevo, a mí mucho no me gusta la idea de pensar la clave pastoral en ese nombre, porque si no me parece que va en contra de lo que dice la conferencia. Ya una clase de física bien dada es pastoral. Una clase de la mitocondria bien dada es pastoral. Esa atención humana al alumno, al docente, al equipo directivo, a la señora que limpia en el colegio, ya es pastoral eso. Me parece muy interesante empezar a pensar en ese sentido la escuela, evitando aquello de profano y sagrado, como que este momento vamos a rezar, entonces ahora esto es importante. Pero cuando la seño o la profe pide silencio en el aula, no se da ese silencio. Entonces, me parece que asumir esa importancia de profundizar lo católico desde lo pastoral como lo que hago todos los días, porque todo es pastoral en ese sentido. No hay un momento donde esto pasa. Todo el día, desde que me levanto, es pastoral. Cómo recibo a los chicos, la sonrisa, el trato, la atención, cómo eso debe ser gesto cercano, al estilo de Jesús con el Evangelio del fin de semana, que abraza a los niños, que se encuentra con el que no piensa distinto, que puede dar una devolución sólida, y que precisamente eso es el Evangelio. Asumirlo desde allí me parece una propuesta muy interesante, y el de poder decirlo claramente y asumirlo como escuela, para evitar, no sé, a mí me parece muy importante hoy en el siglo XXI, la catequesis se debe dar en la parroquia, la comunión es en la parroquia, con toda la carga teológica que tiene la vida parroquial en un pueblo o en una ciudad, para el caso lo mismo, ¿no? A lo mejor en las ciudades ha perdido la parroquia en favor de dar catequesis en la escuela, o lo sacramental en la escuela, ¿no? Entonces las parroquias de la ciudad tal vez en algunos lugares quedan sin alumnos, sin chicos que vayan a la catequesis, precisamente porque van a una escuela privada o no, y se evita tener la catequesis en la parroquia con la riqueza infinita que tiene la catequesis en la parroquia, ¿no? Muchas gracias. Marta y después Cristina. Yo digo que en el cómo, y que estamos, creo que todos estamos convencidos de que es la escuela en clave de pastoral, ese es el camino, pero creo que en el cómo, bueno, hay diferentes
posturas o diferentes aportes. Pero creo que todos los aportes son válidos, porque yo escuchaba, por ejemplo, Alicia, representante del ISMI, me parece que Alicia sos representante del ISMI. Por ahí nosotros que estamos en Laborde, o la gente de Isla Verde, o la gente de Corral de Bustos, es muy difícil por los tiempos y por llegar hasta el ISMI. Por ahí a la gente del Río Cuarto llega hasta el ISMI. Escucho al padre Germán, que también aporta, podríamos hacer esto. Bueno, sí, también, pero una vez a la gente del interior es más complicado para nosotros. Pero yo digo, ¿por qué no nos reunimos y ponemos todo eso en acción? El ISMI para la gente de Río Cuarto y la zona, lo que propone el padre Germán para los que están cerca del lugar, todo tenemos que poner en acción para lograr esto que también decían las profes de, está bueno la teoría, están buenas las ideas, pero es cómo hacemos la bajada al aula. Y encima esto, nosotros como directivos, salvo que también seamos docentes, ¿no? Pero no estamos en todas las aulas, en todas las horas de clase, es el profe quien lo vaya, o la señorita quien lo va a llevar adelante en el aula. Entonces es, ¿cómo armamos, cómo sumamos todas las propuestas, cómo, para que después la señorita y la profe lo lleve al aula? No hablamos de bibliografías o de editoriales, ¿por qué no sumar editoriales? Si hay editoriales específicas que hablan de estos temas. Me parece que lo que nos, más allá de estas reuniones que son muy interesantes, muy ricas, el paso es volver a reunirnos para ver cómo elaboramos el cómo. ¿Y por qué no el año que viene empezar? Es mi aporte. Muchas gracias. ¿Cristina? Sí, buen día. Gracias. No, yo me quedé pensando que no solo una escuela en clave de pastoral tiene que ver con el currículum ligado a los contenidos o a los saberes. Un poco en línea con lo que decía el padre Guillermo. La escuela también tiene un currículum oculto, y si es todo lo que corre, también son las relaciones, cómo nos tratamos, cómo nos pensamos, cómo nos vivimos como escuela. Que el Evangelio no solo esté en cómo pensamos o enseñamos la aparición del universo, la creación del universo, o la Revolución Francesa, o el análisis de una obra literaria, sino también en cómo trato a la señora que limpio, cómo enfrento, en el buen sentido de la palabra, o lucho con los conflictos que se desarrollan en la escuela, cómo nos relacionamos. Digo, no solo pensarla, me parece, en cuestión de saberes conceptuales o procedimentales, sino en la vida institucional en un total. Y me parece que ahí cobra doble relevancia lo que decía Mariela, cómo acompaña la trayectoria docente. Como equipo de conducción, ¿cómo hago para que los docentes, el propio equipo de conducción, los estudiantes y las familias entiendan que en esta escuela se vive distinto? Porque es una escuela que vive la fe y busca los valores evangélicos como guía. Entonces me parece que es más amplio que los saberes, sin desestimar los saberes y la mirada que tiene que haber, pero sí extenderlo a lo otro, que a veces puede ser lo que más nos cuesta. Me hago cargo de lo que nos cuesta a nosotros, ¿no es cierto? De vivir en clave de pastoral la escuela, no solo desde lo conceptual o procedimental, sino del día a día de la escuela y de todo lo que corre, entendiendo así el currículum. Gracias. Muchas gracias. Sigo un poquito más y después volvemos a dar una vuelta. Vamos a ir al cómo que nos ofrece el padre Parra, que me parece una posibilidad entre muchas otras, claro está. De todos modos, es una bastante concreta y bastante explicitada, de modo que es como para no despreciarla, para inventar la pólvora, digamos. Y que tiene que ver mucho con lo que decía el padre Guillermo recién, es decir, no se trata de inventar otra escuela, no se trata de
transformar todo lo que hay adentro de eso que llamamos escuela y poner una cosa, entre comillas, católica, sino de descubrir que ya en esas orientaciones, y cuando el diseño curricular de la provincia de Córdoba, con el que tuve que trabajar varios años, e incluso en alguna cosa colaborar en la construcción del diseño, cuando dice que son orientaciones, tomarnos en serio que son solo eso, orientaciones, y que tienen muchísimas, pero muchísimas, posibilidades de diálogo con la teología. Hay cantidades de orientaciones que nos permiten desarrollar pensamiento cristiano a partir de lo que está allí. No es un currículum que se cierre a cualquier diálogo, todo lo contrario, es muy, muy abierto. Parece que Córdoba está en ventaja frente a otras provincias que tienen una concepción curricular un poquito más cerrada. Pero más allá de eso, el padre Guillermo decía, todo es pastoral. Y yo digo, sí, todo es ocasión pastoral. Pero no toda postura de las personas, algo como lo que decía Cristina recién, es permanentemente pastoral. Muchas veces hacemos las cosas muy mal. Y la oportunidad está y la dejamos pasar. Dejamos pasar la explicación, pongámosle, de la creación, cómo hacer un diálogo entre ciencia y fe más o menos sensato, o dejamos pasar un conflicto laboral y no ponemos una palabra sobre los derechos del trabajador y su conflicto con los derechos de las familias en términos de la enseñanza social de la Iglesia, o lo que sea. Muchas oportunidades que son pastorales no las asumimos pastoralmente, sino que las dejamos ahí y tomamos una determinación X que a veces no condice mucho con el Evangelio. En cosas sencillas como el trato de una persona en particular o lo que sea, ¿no? En todo caso, el padre Parra se concentra sobre lo que es más claramente planificable, que son los contenidos escolares. Lo demás, como decía yo al principio, dependen mucho del fondo interior de las personas, y ahí lo que decía el padre Germán es crucial. Si las personas tenemos una formación de fondo cristiana que nos permite comprender la vida en términos del Evangelio, es más probable que la reacción espontánea tenga que ver con ese fondo y no con otros fondos. Pero como también decía Marta, me parece que era, o Alicia, todas estas cosas requieren un acompañamiento. Nada es como lo imaginó alguna vez alguno, que saber conduce a obrar bien inmediatamente. No es tan simple, lo sabemos todos. Por eso es que la idea de proyecto curricular se distingue de la de diseño curricular. Un proyecto curricular implica un trabajo de discernimiento, un trabajo participativo de discernimiento. Si el diseño curricular fue hecho por técnicos que contrató el Estado, el proyecto curricular no puede ser hecho por técnicos. El proyecto curricular tiene que ser hecho participativamente por los docentes, por aquellos que están a cargo de la enseñanza. Y es un espacio de discernimiento que implica conflicto y discusión. Implica, como tiene una escuela nuestra, tiene un programa, bueno, nuestra en Luján tiene un programa de resolución de conflictos que tiene un nombre muy bonito, que es hablar hasta entenderse. Bueno, hacer un proyecto curricular quiere decir eso, hablar hasta entenderse, hasta comprender qué es lo que estamos queriendo enseñar, cómo lo vamos a enseñar, cómo lo vamos a evaluar, cuál es la bibliografía que nos va a servir de referencia básica, y qué es lo que pretendemos lograr con esto. ¿Para qué estamos ofreciendo esta asignatura, disciplina, espacio curricular, taller, lo que sea? ¿Para qué?
¿qué pretendemos ofrecer con esto? Como decíamos al principio, lo que ofrecemos, el conjunto de lo que ofrecemos, es como una muestra didactizada o pedagogizada de qué entendemos que es ser persona. Porque lo que queremos enseñar es a ser persona. A ser persona en este lugar. En este tiempo. En esta cultura. Y para ser persona entendemos que hay que aprender esto. El padre Parra, entonces, padre Parra, perdón, quiere brindar una herramienta práctica acerca de cómo es que la oportunidad pastoral de enseñar cosas en la escuela se puede transformar en una actividad pastoral, en una acción pastoral. Y para eso él utiliza el recurso de la teoría desarrollada por Jürgen Habermas de el interés y el conocimiento. Habermas escribió 2 textos sobre conocimiento e interés, uno breve y uno largo. Los 2 se pueden bajar gratuitamente de algún sitio en internet, de modo que el largo requiere cierto aliento, el breve es relativamente breve, serán 15-20 páginas. ¿Qué es lo que dice Habermas? Dice, básicamente y muy mal dicho, que ningún conocimiento se ha creado ociosamente. Que todo lo que la humanidad ha hecho, desde las ciencias a las artes, a los deportes y a todo tiene un interés por detrás. No interpretando interés como una cosa malvada, sino que está hecho para algo. El saber puramente contemplativo, sin ninguna finalidad, no existe. Puede ser más o menos gratuita la finalidad, pero no inútil. Entonces, él, por sistematizar de algún modo, sistematiza los intereses en 3. El interés técnico o adaptativo, que tiene que ver con someter a través del trabajo, dice el padre Parra, las fuerzas de la naturaleza, para que el hombre pueda dominarlas y no sentirse dominado por ellas. Un segundo interés, que es el interés de comunicación o práctico, que tiene que ver con entendernos. Dice, el conocimiento del hombre para orientar las relaciones de los hombres entre sí, mediante ejercicios de interacción, a fin de que el hombre pueda superar las represiones que los hombres pueden inferirse mutuamente por la vía moral. Y el tercero es el interés crítico o emancipatorio, que tiene que ver con el conocimiento humano para hacer que la técnica y la moral procuren a la humanidad, mediante una crítica inmanente, un desarrollo emancipativo de la misma. Entonces, dice él, ¿cómo hacer que todos los conocimientos de la escuela, que son prioritariamente técnicos y comunicativos, se transformen en ocasión pastoral? Es conectándolos siempre con el interés emancipatorio. Es decir, con las posibilidades que la humanidad tiene de vivir mejor íntegramente, todos los hombres y todo el hombre. Conectar el saber técnico de las ciencias naturales, de los saberes técnicos, el interés comunicativo de las ciencias sociales y del lenguaje y de las artes y de todas las hermenéuticas, incluso los deportes, con la posibilidad de la liberación común y de la liberación personal. Fundamentalmente dice el padre Parra, que son 2 las ciencias que desarrollan el interés crítico, la psicología y la política. Bueno, podría hacerse una comprensión más amplia si se quiere, para eso está la posibilidad de discusión
del discernimiento común. Pero la teología, que sería la herramienta, la ciencia de referencia de la pastoral, la ciencia principal de referencia de la pastoral, también tiene que ver con el interés crítico, que es lo que intenta explicar aquí el padre Parra. De modo que brindar las posibilidades a todos los docentes en la construcción del proyecto curricular de un diálogo entre ciencias y fe, artes y fe, deportes y fe, etc., es el camino de construcción de ese proyecto curricular. Hacemos un pequeño cortecito aquí, y antes de pasar a los grupos con una preguntita sencilla que les quiero proponer, tal vez alguna pregunta sobre esto, sobre esta parte de la conferencia de Parra, o sobre lo que acabo de decir. Bien, me alegro mucho. Entonces vamos a ir a los grupos. Y la pregunta para trabajar en los grupos es, ¿qué nos parece que haría falta en la institución en la que yo trabajo? Ya Marta hizo una propuesta para toda la red de la educación católica de Río Cuarto, y me parece una muy buena sugerencia. Pero adentro de la escuela, con la red, ¿qué cosa haría falta para poder comenzar a caminar, o para seguir caminando, en un planteo como el que propone Parra o parecido, de transformación curricular, en el sentido más amplio del currículum, transformación curricular hacia una pastoral educativa? A mí, como decía el padre Guillermo, no me gusta tampoco decir enclave pastoral, hacia una pastoral educativa. ¿Qué cosas nos harían falta? Como servicios, como dispositivos, como organizaciones, como ideas, como materiales, en un sentido muy amplio. ¿De qué? Pero ¿qué nos haría falta? ¿Qué cosas tendríamos que poder desplegar, poner, comprar, contratar, inventar, lo que sea? Son ahora las 10:05, vamos a tomarnos para esto hasta las 10:30. ¿Sí? Entonces, no sé quién produce la magia de los grupos. Parece que se nos fue de vacaciones el agrupador.
Muy bien, bienvenidos de nuevo, bienvenidas. Supongo que más o menos ya han vuelto todos los que tenían que volver. Vamos a hacer un paso así por los grupos. Si quisieran comentar alguna cosa de las que han pensado acerca de qué es lo que hace falta en las distintas obras educativas como para comenzar o continuar un camino hacia una pastoral educativa que esté en el currículum y no sea simplemente algo añadido a la tarea escolar. Bueno, nosotros estuvimos hablando un poco y medio como que llegamos, tenemos todos más o menos la misma idea. Esta conferencia, y especialmente para mí, me sirvió para darme cuenta hacia dónde apuntaba esto de la pastoral. O sea, la verdad que me pareció muy buena lectura y muy explicativa. Lo que sí me parece que vamos a tener que ver el tema de tiempos y espacios, porque tenemos docentes que van de un colegio a otro, tiempos bastante limitados, entonces me parece que vamos a tener que generar espacios para el diálogo, para el encuentro entre los docentes, o sea, socializar esto, ya que ahora tenemos el lineamiento hacia dónde apunte, que a mí me dejó mucho más tranquila porque me aclaró el panorama. Bueno, ver de qué manera socializar esto con los docentes, más allá de que buscar a lo mejor medios como para que alguien que nos explique en cada ciencia específicamente, por ahí bajarles este documento más reducido, pero para también que lo conozcan, que va a ser una tarea que nos va a llevar tiempo. Y sí también vimos que un poco se hace a diario, o sea, el hecho de tener escuelas chicas, que conocemos la realidad de la familia, de los chicos, nos permite ver si el alumno no está bien, poder colaborar para ver si podemos darle una ayuda. Eso también nos favorece, ¿no? Nos permite llegar más al alumno y a la familia. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que hablamos. Muchas gracias. La verdad que estoy tranquila. Muchas gracias. Sí, Sí, tiene muchas palabras, pero es David, sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Buen día para todos. Recién compartíamos, justo nos coincidió que éramos 4 personas del mismo instituto y una profe también del Instituto de Elena. Y compartíamos justamente algunas ideas referidas a ver de qué manera nosotros podemos como concretar esta propuesta. Y bueno, tomando en particular una experiencia que vivió Elena hace muy poquito, referida a una convivencia que tuvieron con los docentes, veíamos como muy necesario ir generando como un espacio de sensibilidad en los docentes para poder trabajar después, podríamos decir, el núcleo más duro. Veíamos que este espacio, para poder vincularnos con ellos, para que ellos puedan, digamos, experimentar realmente con profundidad que les proponemos, creemos que el poder establecer ciertos espacios, el poder determinar ciertos espacios de encuentro con ellos, que van más allá de la cuestión curricular, sino que tienen que ver con el tema de los vínculos, lo creemos que es fundamental. Creemos que al lograr el vínculo emocional, aún con los profes que pueden estar como un poco más duros, más reticentes a ciertas propuestas, nos van a dar la posibilidad de acercarnos con la propuesta y con mayor chances de que vaya generando aceptación, digamos. Y que en realidad se viva desde este modo como propuesta y que lo vayan viendo como atractivo, porque por ahí la cuestión de la imposición, si lo vivimos desde la imposición, va a tener rechazo, ¿sí? Lo mismo que hablábamos con la profe de Elena, con Ivana, de la experiencia que ellos están llevando con los alumnos. Es eso solamente. Compartíamos que antes, previo a la pandemia, muchos colegios, como en el caso del nuestro, teníamos alguna instancia de encuentro, de convivencia, que realmente eran espacios muy ricos,
en el pueblo. Bueno, en el caso nuestro hemos viajado en alguna oportunidad al seminario de Las Peñas, a Alpa Corral, y son espacios en donde uno comparte un montón de cosas, pero desde otro lugar. Y no quedarnos únicamente con esa convivencia. A lo mejor uno piensa como una convivencia, como recién planteaban al principio, ¿qué hacemos para bajarlo a la práctica? No quedarnos con una convivencia anual, sino ver de qué manera uno puede sistematizar en el año estos espacios, ¿sí? En definitiva son formativos en otros aspectos, no a lo mejor en lo curricular. No es que nos capacitan en cómo vamos a afrontar, digamos, el dictado de una disciplina en particular desde el enfoque, desde la fe, por ejemplo, pero sí hacia lo humano, que creemos que es fundamental, la base. Nada más. Gracias. ¿Otro grupo que quiera compartir? Bueno, yo soy Mónica Brandoni, de Isla Verde. Soy directora del nivel primario, estaba en el grupo 5, con Alicia de Berrotarán, Mónica de Río Cuarto y María Alejandra de las Acequias. Éramos diferentes niveles, y también alguien era representante legal, entonces estábamos desde diferentes miradas. Bueno, pudimos ver que, si bien con esto de la lectura de esta conferencia nos sentimos varios identificados con esas respuestas que habían dado esas 33 colegios, también en este intercambio con todas las escuelas y con todo lo que fuimos escuchando, nos dimos cuenta que hay muchas cosas que venimos haciendo y que por ahí nosotros no lo podíamos ubicar dentro de la pastoral educativa, como esto de el buen trato, el pensar en la persona, bueno, todas estas pequeñas cosas que se hacen en el día a día. Sí nos pareció importante por ahí, como punto de partida, poder revisar la concepción que tenemos de persona desde esta mirada de nuestra fe, y poder incorporar esta pastoral educativa a cada una de las áreas, de las áreas de enseñanza. También vimos la importancia de la formación docente y de lo que fue surgiendo acá, que generalmente estos institutos o estos lugares que tenemos de formación están en las grandes ciudades, y a pesar de que formamos parte de la misma diócesis, muchos estamos lejos. Entonces una de las ideas que surgió es poder llevar esa formación a algún punto que esté alejado a lo mejor de Río Cuarto, pero cercano al resto de las escuelas. No sé, poner un punto medio donde pueda ir alguna persona que nos pueda llegar a formar, y a partir de ahí juntarnos, unirnos en ese espacio, en ese lugar, pensando siempre en que por ahí lo presencial es mucho más fructífero, a pesar de que tengamos que cumplir con algún protocolo. También al final, ahí cuando ya terminaba, pensamos en poder combinar esta formación que por ahí necesitamos y que necesitan nuestros docentes, lo virtual y lo presencial, de esta forma, que a lo mejor no llegarnos a Río Cuarto, que a algunos nos queda muy lejos, sino poder llevar de Río Cuarto esta formación, o del lugar de donde sea, y poder compartir, como decían ahí, los que no hace falta a lo mejor que sea un formador específico, sino gente con experiencia que nos pueda contar su experiencia y compartirla, y entre todos poder ir armando a lo mejor esto que también se estuvo hablando antes del proyecto diocesano, de este currículum con la mirada diocesana. Creo que es más o menos lo que estuvimos viendo. No sé si me olvidé de algo, chicas, pueden agregarlo. Marta, parece que quiere decir algo. Estás muteada, Marta. Ahí estoy. Nosotros estábamos en la sala 8, había gente de Berrotarán, de Río Cuarto, y nosotros hablábamos tratando de responder a la pregunta, era formación docente. No solamente directiva, pero docente, porque son ellos si se lograría hacer un diseño propio
en pastoral de escuela, es el docente quien lo lleva, hace la bajada al aula, es la seño y es el profe. Me gusta lo que dice David, porque nosotros fuimos directamente a la formación docente. Esa formación estaría bueno primero hacer como hacer un clima de, bueno, para no ir así tan al choque, tan rápido a eso, sino la propuesta de David me parece muy interesante también. Nos parecía eso, que era lo que nos faltaba formación docente. Y también creíamos que como somos tantos y para una cuestión de mejor organización, la Junta debería estar mirando esta posible organización, porque también es cierto que cada escuela tiene una realidad y por ahí también tiene un trayecto diferente hecho. Entonces, bueno, en la organización creemos no la organización del diseño, sino de cuándo nos podemos juntar, para qué tema, quién puede juntarse, qué grupos, si vamos a armar bloques o grupos por región, quizá debería hacerlo la Junta. Eso surgió en Santiago, gracias. me das Sí. un momento la palabra. Sí, por favor. Escuchando a Marta y viendo las ideas que se van repitiendo, yo les recuerdo que el camino que hemos comenzado hoy tiene como objetivo el trabajo con los equipos directivos durante todo este año, ¿sí? Y después el segundo paso es trabajar con los docentes. El tercer paso es trabajar los espacios explícitos de anuncio del Evangelio. Y después el otro paso es abordar el discernimiento crítico de los distintos espacios curriculares. Entonces, pero nos parecía importante ir haciendo un proceso gradual, ¿sí? Por eso hemos empezado este año con el trabajo de los equipos directivos, ¿sí? En el horizonte está, por supuesto, la evangelización de todos los espacios curriculares, ¿sí? Así que me parece que vayamos despacio y dando pasos firmes. Esta propuesta de abordar, en primer lugar me parece muy bueno esto de poder abordar los distintos espacios curriculares, valiéndonos de la riqueza que tienen los docentes en nuestra diócesis. Docentes, directivos, están muy capacitados. Y fundamentalmente también dejándonos acompañar, iluminar por aquellas escuelas que tienen nivel superior y carreras docentes. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo este proceso, ¿sí? Pero esta es la idea. Muchas gracias. No, gracias a usted, padre. Germán, Ignacio. Sí. Sí, yo levanté la mano. En perdón. realidad cuando lo escuchaba hablar a los compañeros, si no estamos los dos, somos un matrimonio. Cuando lo escuchaban hablar también a los compañeros, bueno, comparto también lo que decían, pero se me vino a la mente como una imagen y me imaginaba a Jesús con sus discípulos, ¿no? En el monte, explicándoles, conversando con ellos, y digo, Jesús le hablaba a multitudes, pero siempre estaban sus discípulos, ¿no? Y lo hacía en intimidad primero. Y yo creo que básicamente ese es el mensaje que yo me llevo hoy de toda esta capacitación. Yo creo que nosotros tenemos que volvernos a mirar como institución, el equipo directivo y sus docentes. Si bien yo soy directora de un nivel superior y creo que el Instituto de Formación Docente puede acompañar este proceso, creo que nosotros tenemos que volvernos a mirar en la intimidad. No sé si puntualmente tenemos que estar pensando en una capacitación, en una formación, porque creo que el corazón tiene que ver con los docentes y lo vincular, que es lo que estábamos hablando al principio. Y en eso creo que tenemos las herramientas, que podemos hacerlo, que podemos pensar tiempos, que podemos pensar espacios,
pero para mí el camino tiene que ver con lo íntimo, ¿no? Con la comunidad, con lo que somos. Comparto lo de los pasos que explicó el padre Gustavo, creo que estaría muy bueno, digamos, que esos pasos también al interior de cada institución nosotros los podamos tener como un organigrama, ¿no? Como un organizador para poder pensar este proyecto. Y si pienso cómo se tiene que comenzar a pensar esta evangelización, creo que ya dimos el primer paso, que es esta capacitación entre directivos o quienes vamos a repensar el proyecto. Y si pienso en el lugar del directivo, y bueno, creo que también, ¿no? Esto de acompañar y crear comunidad es como la síntesis que también me llevo. Pero básicamente les quería compartir esa idea, ¿no? Esa imagen de Jesús y sus discípulos, ¿no? Al interior, en la intimidad primero, para luego predicar, hablar y hablarle a multitudes. Muchas gracias. Ignacio. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Me surge un aporte extremadamente obvio, pero que considero sumamente necesario a la luz de lo que venimos escuchando en estos talleres. En primer lugar, yo no estoy actualmente activamente en una escuela, más allá de que en la parroquia nueva donde estoy visitamos y compartimos actividades pastorales en 2 escuelas religiosas de congregaciones, pero sí creo que para este proceso que Gustavo recién nos recordaba cuáles eran los pasos, la clave va a ser que nosotros, o quienes en realidad ustedes directivos y equipos directivos, sacerdotes, representantes legales, directores o vicedirectores, sean los que se animen a estar profundamente convencidos de que esta propuesta vale la pena, para que después de esta convicción profunda del corazón, de descubriendo que hay un proceso en comunión con otros, que a otros también les importa, que buscamos en el fondo anunciar a Jesucristo de distintas maneras, con distintos roles, si nosotros estamos convencidos vamos a poder lograr también transportar esto de una manera que se note, que se haga carne en la vida de nuestras escuelas, sin que sea una imposición, sino que además esto genere el interés, que esto genere también algo que en nuestros docentes que haga que valga la pena hacer todo este proceso, todo este esfuerzo. Creo que la experiencia que tiene el hermano Santiago es sumamente rica y que está además plasmada en un montón de libritos, y esto hará que nosotros podamos convertirnos en el fondo, ¿no? En profundizar pasos lindos que ya se vienen dando, porque hay cosas lindas que se vienen haciendo, y que también podamos corregir aquellas cosas que tal vez no viene bien. Pero me parece que si el equipo directivo es el que se apropia de esto, lo hace carne en sí mismo, se lo puede vivir en su corazón, va a ser de una manera mucho más linda, más agradable, más evangélica, más del evangelio, al resto de los docentes y en el fondo al resto de la comunidad educativa. Eso simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias. El padre Ignacio recién hablaba de la colección Cruz del Sur. Yo les pongo ahí la dirección donde la pueden mirar. Son varios libritos, son 14, que toman las distintas áreas del conocimiento o del currículum escolar, y ahí van a encontrar orientaciones teóricas, van a encontrar ejemplos de tareas que se han hecho, concretas, en distintas escuelas, van a encontrar procedimientos de cómo hacer, de cómo puede hacerlo un maestro solo o una escuela. Intentan ser un apoyo teórico y un apoyo bastante práctico a cómo se puede hacer esto, en la línea de lo que marcaba la conferencia del padre Parra, con cierta amplitud. No todos los autores usan exactamente la orientación de Habermas, que está en el fondo, pero cada uno ha hecho el camino que ha podido también, porque no todos lados se puede hacer lo mismo. Son personas de distintas escuelas, de distintos lugares de nuestra red de educación, y algunos que son de otras redes. Hay otros libritos que tratan de cuestiones un poco más estructurales, el proyecto escolar, la economía de la escuela, en fin, hay para todos los gustos y todas las necesidades. Nos quedaron pendientes algunos libros para los gabinetes y los equipos de orientación, en fin, que bueno, algún día puede ser que salgan.
para ir cerrando el encuentro de hoy, que no sé si será el último o no, ya lo verán desde la Junta, yo le voy a dejar, o le he dejado a David para que les reparta un texto de trabajo que nosotros hemos usado en los últimos años en nuestra red educativa, en torno a qué pasa con los espacios tradicionalmente pastorales en este planteo. ¿Qué pasa con la catequesis? ¿Qué pasa con los retiros? ¿Qué pasa con los sacramentos? Todas estas cuestiones. Es un documento de trabajo, insisto, no es un libro que se publica, no es un documento de trabajo interno, pero que me parece que lo pueden leer como para que produzca el efecto que queríamos. El texto se llama Palabras Inquietantes 2, porque en el año 12 nosotros habíamos hecho un primer Palabras Inquietantes, que se refería a cuestiones de pedagogía crítica, y luego este segundo, Palabras Inquietantes, que se refiere explícitamente a la evangelización, a la escuela como espacio de evangelización. El texto tiene una introducción que explica cuál es el camino que nuestra red de educación ha ido haciendo en los últimos 50 años, del paso de un paradigma hacia otro paradigma, y intenta explicar para qué sirve todo lo que sigue después. Y luego ustedes van a encontrar varios artículos de distintos educadores, todos los autores son educadores de nuestra red, acerca de temas que tienen que ver con la pastoral educativa, y explícitamente con lo tradicionalmente pastoral. Creencias en un mundo plural es uno de los artículos, otro es cristianismos, otro es los sujetos en la relación catequística, el siguiente es iniciación y reiniciación de adultos, catecumenado. El siguiente es educación en la fe. El siguiente es espacios de explicitación del evangelio. El siguiente es educar la interioridad. Otro es sacramentos, los símbolos de la fe. Y el último es apóstoles del catecismo, que es como un cierre, así si se quiere, más espiritual. Todos tienen bibliografía indicada, nexos a lugares del evangelio, de la web, donde pueden encontrar otros materiales. Creo que, digamos, más allá de si lo leen todo entero o no, por ahí pueden leer solo lo que les interese más, puede dar alguna orientación en torno a qué pasa con estas otras cosas que tradicionalmente hacíamos como pastorales, la catequesis, la misa, los retiros. Bueno, simplemente eso. Yo les agradezco muchísimo la compañía y la participación en estos encuentros que hemos tenido, y los aliento mucho en este plan tan ambicioso que el padre Gustavo planteaba para los próximos años. Sostener institucionalmente unas ideas durante muchos años es el camino más fecundo que una institución se puede dar. ¿No? Que los aliento a que puedan hacerlo con solvencia y con mucha participación. Y nada, muchas gracias y nos despedimos.